Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profesor? Bien, igual, gracias. Primero conectado, hay quien está llegando alguien más, no sé. Sí, ahí están llegando todos ya ahora. El primero fue el Mati. Hello. Hello. Me acaban de llegar unas imágenes de la guía que tienen que hacer, ya que con el diagnóstico estamos ya listos, ¿cierto? Los felicito. Si hay alguien que falta, tiene que ponerle finalizar a su instrumento. Ya me refiero a la prueba, ponerle finalizar. Pero hoy día yo creo que trabajemos la guía que les dejó su profesor, la que se trata de unos triángulos, ¿cierto? ¿Qué tipo de triángulos son? A ver si saben un poquitito acerca de eso. ¿Qué me puede contar? Rectángulo. Triángulo, rectángulo, muy bien. ¿Y a qué se refiere que un triángulo sea rectángulo? O sea, ¿cómo un triángulo rectángulo? Si un triángulo o un rectángulo. Pero ¿por qué se llaman rectángulos esos triángulos? Tienen una característica especial que no todos los triángulos tienen. Por eso se llaman triángulos rectángulos. ¿Cuál es la característica que tienen? Tienen un ángulo que es, digamos, especial. ¿Qué? Lápiz. Quiere No un sé. lápiz. Lápiz. Ya, pues máximo, préstale un lápiz. No, profe, mi hermanita, quiero un lápiz. Cuando le pido lápiz. Sí, pues, sí sé. Es que estaba el micrófono abierto, por eso escuchaba. Ya, les voy a compartir aquí entonces un dibujito que voy a hacer de este tipo de triángulos. ¿Y por qué se llaman rectángulos? Compartir. Oh, cerré el programa, abrir el programa. Díganme si les aparece ahora para compartir pantalla. ¿Estamos? Triángulo, rectángulo. Voy a dibujar. Profe, ¿la guía se entrega? Sí, la entregan, aunque no recuerdo si cambiaron la fecha de entrega por el tema de las elecciones y todo. El 26 se hace Ya. Fíjense aquí. ¿Qué figura dibujé? un rectángulo. Ya. Rectángulo. Sus esquinas, ¿cuántos grados tienen? Todas las esquinas. 90. 90. 90. ¿Ya? Entonces, si yo hago... Voy a ocupar el sticker como regla. ¿Qué se me formaron? ¿Dos qué cosa? No sé. ¿Qué figuras se formaron al dividir el rectángulo? Miren, aquí estoy marcando el rectángulo con sus lados en azules. Todos esos lados Triángulo forman... tipo. Sí, pues todos esos ángulos, todos los azules, a ver si se nota mejor los colores, si les sumo un poquitito ahí. Todos los azules tienen, forman 90 grados, ¿ya? Pero si yo hago una línea al medio, se me van a formar dos triángulos. ¿Y qué características van a tener estos triángulos? Que van a tener aquí un ángulo de ¿cuánto? De 90. De 90. Entonces, para que un triángulo sea rectángulo, tiene que tener un ángulo de mínimo, un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Ah, ya. ¿Por qué? Porque hay una fórmula que hay que aplicar, donde hay unas letras, ¿cierto?
¿Y qué representan cada letra? Los tipos, o sea, los lados de el rectángulo. O sea, perdón, del triángulo. ¿Cómo se van a llamar los lados que forman el ángulo recto? Los que están en azul. A veces. A y B, ¿cierto? A y B están aquí. Perdón, A, B. Y son A y B, exactamente. Se llaman catetos. Cuando hablemos de los catetos, entonces ustedes tienen que recordar qué lados. Los que forman 90 grados. ya, esos siempre ustedes son dos lados que siempre van a formar la esquinita de los 90. Entonces, siempre tienen que reconocer si van a ser catetos o, en este caso, la C, que es el otro lado que no tiene 90. Este nunca va a tener 90, van a ser menos de 90 ahí y ahí. De hecho, se le conoce como el lado opuesto al ángulo recto, ¿cierto? El lado que está opuesto a ese, que no se topa con los 90 grados, es la C. El lado C. ¿Y ese cómo se llama? En fin, la hipotenusa. La hipotenusa. Profe, el Alex dice que no se va a poder unir a la clase. Porque sí, me habló por WhatsApp, me dijo que no está en la casa, parece. Algo así. Gracias, eso sí, a Angelina. Es la hipotenusa. Estaba dudando ahí, perdón. Hipotenusa. Entonces, a ver, yo voy a dibujar aquí un triángulo y ustedes me van a decir cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. ¿Qué color sería en ese triángulo la hipotenusa? Ya tenemos rojo, celeste y el rosado. Rojo. Rojo sería hipotenusa. ¿Cuál? Ese es rojo, este es el fucsia y ese es el celeste. Perdón, no veo. A ver, le voy a poner aquí entonces, pues, hoy se me dobló. Ahí. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué número sería la hipotenusa? El 3. El 3. ¿Por qué? Porque es el lado que está opuesto al ángulo recto. Ya. Entonces, en la fórmula que tienen ustedes, la A, la B y la C, se da algo. ¿Cómo se leería esto? A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Bien. Cuadrado es porque se tiene que elevar a 2, ¿sí o no? Elevar a 2 es multiplicar. También Ya, se le puede decir A elevado a 2. A elevado a 2. Supongamos aquí, voy a ocupar la regla mejor, no voy a usar los cuadraditos, voy a usar centímetros. ¿Cuántos centímetros hay aquí? ¿Cuántos marqué? Ahí, 3. 3. Aquí voy a hacer el ángulo recto. ¿Cuántos marqué? 4. Bien. Y ahora voy a calcular la hipotenusa. A ver, vamos a ver cuántos son.
¿Cuánto marqué aquí la hipotenusa? 5. 5. Ahora voy a hacer un cuadrado de este lado. ¿Cuánto mide el lado? Ahí, 3. 3. Entonces, para acá Tres. el cuadrado, ¿cuánto tiene que tener? Lo mismo. Para que sea un Sí. cuadrado tienen que ser todos los lados iguales, ¿cierto? Ahí, 3. Voy a marcar hacia acá 3. Ahí. 3. Acá abajo son 3. Y acá también son 3. ¿Cuánto es 3 elevado a 2? ¿O 3 al cuadrado? 9. Acuérdense de las potencias. Bien, 9. ¿Cuántos cuadraditos me van a quedar acá dentro de este cuadrado entonces? 9. 9. 9 centímetros cuadrados, porque ya cada cuadradito se supone que tiene 1 centímetro y 1 centímetro sería 1 centímetro cuadrado. Voy a hacer lo mismo con el 4. ¿Cuántos cuadraditos me deberían quedar en el cuadrado de 4? 4 por 4. 16. Bien, 16 cuadraditos me tienen que quedar. ¿Y cuántos me tendrían que quedar en el del lado de acá, de la hipotenusa? 25. 25. Ya, esta es la explicación, el ejemplo lo estoy haciendo así gráficamente para que vean que esa fórmula se cumple en verdad, ¿ya? Y que no es porque sí. Y me falta poquito para terminar mi dibujo y que comprobemos el teorema entonces de este caballero que se llamaba Pitágoras. Por eso se llama el teorema de Pitágoras. Este era un matemático y filósofo griego de la antigüedad. Y como estudiaban ellos mucho la naturaleza en general, fueron descubriendo ciertas cosas que ocurrían con regularidades, y al describirlo como un teorema quiere decir porque se repetía siempre, siempre se iba a dar. Contemos la cantidad de cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos hay aquí? Se supone. 5 por 5, 25. acá 3 por 3 9. y 4 por 4, 16. 16. 16. Ya, acá estaba el ángulo recto, aquí, por lo tanto, este sería un K. ¿Cómo se le llama eso? A esos lados que se juntan en el ángulo recto. ¿Cómo se llamaban estos lados? Los que forman la esquinita ahí. Acuérdense, los representábamos con la A y con la B.
son los catetos, acuérdense. Entonces, ¿cuáles serían los catetos aquí? 3 y 4. Entonces, veamos. 3 elevado a 2 más 4 al cuadrado, ¿cierto? Y al cuadrado se nota porque yo hice cuadrados, por eso está el cuadrado, es igual que 5 al cuadrado. Y vamos a ver, 3 por 3 nos dio 9, 4 por 4 nos dio 16, y 5 por 5, 25. ¿Cuánto es 9 más 16? 25. 25. Entonces la fórmula es que si yo sumo los cuadrados de los catetos, me va a dar el cuadrado de ¿quién? El cuadrado de la hipo. ¿Cómo se llamaba el otro lado? Hipotenusa. Ya, entonces si sumo los cuadrados de los catetos, me da la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa. Y claro, si yo sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Si sumo estos dos cuadrados, me da el mismo cuadrado de la hipotenusa. ¿Se entiende? De ahí viene la fórmula de los cuadrados, es literal, de un cuadrado literal. Ya no solamente que esté elevado a 2, sino que literalmente es un cuadrado. Ya la guía, ya hay gente que ya la hizo porque obviamente ya entendía la materia o lo entendió de una al verla. Veamos los ejercicios ahora. ¿Cuál es el primer ejercicio? En el primer ejercicio que me aparece es calcular justamente, calcula la hipotenusa de los siguientes triángulos rectángulos. ¿Ya? La hipotenusa de los siguientes triángulos rectángulos. Ya. Si nos falta la hipotenusa, entonces tenemos que aplicar la fórmula. Tenemos los dos catetos ahí. En el ejercicio 1, un lado vale 3, el otro vale 4. ¿Cómo lo quedaría? Igual que en el ejemplo anterior. Ya, ¿cierto? Aparece así. El lado que falta, ¿qué nos dicen que es? ¿Cateto o hipotenusa? En el primer ítem. Ya veo que hay hartos conectados, ayer hablaban más, hoy día están más calladitos. Oye, hay algunos de aquí que tienen que terminar que tienen que finalizar su diagnóstico. Ahí me acordé al ver al Bastián. Bastián me parece que todavía no lo termina. Ya, tenemos entonces los lados aquí. 3, 4 y ese lado que nos falta. Ya. ¿Cuál era la fórmula? Ahí está la fórmula. Martina, la A vamos a hacer que es S, el B, S de ahí. Entonces cambiamos los números. En vez de A, ¿qué vamos a colocar? 3 elevado a 2 más, en vez de la B, vamos a poner 4 elevado a 2 es igual al número que no sabemos elevado a 2. 3 elevado a 2 nos daba 9. Y el 4, otro 16. 16. Entonces, es lo mismo que la C elevado a 2. 9 más 16, 25.
Ya. Pero 25 es la C elevado a 2 y yo necesito la C elevado a 1, no elevado a 2. Entonces tengo que usar esto. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan de la guía anterior? La raíz, Radicando. sí, la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. 5. Entonces, en el primer ejercicio, la hipotenusa vale 5. 5 centímetros. Bien. Ese era el ejercicio 1. En el ejercicio 2 tenemos otro triángulo rectángulo que también le falta el mismo lado que al anterior. ¿Qué lado le falta? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa, bien. Entonces conocemos dos lados. Estos en la fórmula, ¿qué eran los que se topan ahí? Los catetos, ¿qué letras ocupábamos en la fórmula? A y B. A y B. A, B. Ya, entonces coloquémosle, supongamos que el 9 va a ser la A y el 12 va a ser la B. Entonces este lado incógnito, la C de acá. Reemplacemos. En vez de la A, vamos a colocar, ¿cuántos centímetros era la A? Ese lado, 9. 9 elevado a 2 9. más 12 elevado a 2 es lo mismo que un número C que está elevado a 2. Calculemos los cuadrados ahora. Oh, no se ve en la pantalla, tienen que avisarme. Estoy hablando puras tonteras. Ahí sí, Ahí sí se ve. ahí sí. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, 9 tengo que ser el cuadrado de 9. ¿Cuánto será el cuadrado de 9? ¿Cuánto da 9 elevado a 2? 9 por 9. 81. 81, muy bien. Más 12 por 12. 144. Perfecto. ¿Cuánto da la suma de 81 más 144? $2.25. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que aplicar para poder encontrar la C? No el C al cuadrado. La raíz cuadrada. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo me va a dar 225? 25. 25 por 25. A ver, prueben, 25 por 25 me da 225. Parece que no. Ah, no, es 15 por 15. 25. ¿Cuánto 15. es? 625. Ah, ya, daba 625, entonces no era. Pero si yo multiplico Entonces 15, 15. sí, si yo multiplico 15 por 15, bien, entonces la respuesta sería que el lado que falta, C, vale 15 centímetros. O sea, en la guía parece que no aparece como la letra C incógnita. A veces le ponen A o B, pero ustedes tienen que reconocer, si es hipotenusa, en la fórmula es la C. Bien. En el ejercicio 3 también nos falta la hipotenusa, o sea, también tenemos que encontrar la C de la fórmula. Así que lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a sumar el cuadrado de los otros dos números y después sacar la raíz cuadrada de eso. Ya, el ejercicio 3 de la primera página. Y a ver cómo está el cuadrado, el rectángulo aquí. Y los números serían 15 y 8.
de los catetos. Metros en este caso. Entonces nos falta este lado que es la hipotenusa. En la fórmula, ¿qué letra lleva la hipotenusa? Sí. Muy bien. Entonces vamos a colocar a elevado a 2 más b elevado a 2. Ah, y como me falta la hipotenusa, sí. Entonces estos son catetos. Multipliquemos. 15 elevado a 2 más 8 elevado a 2. Aplicamos la potencia. 15 por 15. $2.25. Muy bien. Más 8 elevado a 2. 64. Bien. 8 por 8 es 64. Si sumamos, ahora, ¿cuánto les da la suma de estos dos números? 269. 289. Y ahora nos falta sacar la raíz cuadrada de 289. ¿Qué número podrá ser? Obviamente un número mayor a 15. ¿17 por 17? Ya. Entonces la raíz de 289 sería 17, que vendría siendo la C. ¿Cuántos metros entonces vale la hipotenusa? ¿17 metros? Bien, 17 metros. Ya, porque en este ejercicio estaba en metros. Y eso sería la primera página. Pregunta, ¿está muy complicado lo de la potencia y lo de la raíz cuadrada o no? Porque justamente son las guías que vieron antes de esta. No. ¿Ya? Así que eso es importante recordar la potencia de elevar a 2 y recordar la raíz cuadrada para poder encontrar Yo, el número. Dígame, ¿cómo le ponemos metros? con una M. Ah, con una M nomás. Sí, la M es de metros. cm son centímetros. El Matías pregunta cuál era la 2 y por qué la Belén pone un balazo en la cabeza. ¿Por qué, Belén? Profesor, ¿cuál era la 2? Que me va mal el internet. La 2, ¿cuánto nos dio en el ejercicio 2? 15, ¿cierto? Sí. Matías, es Profe, me 15. equivoqué de muy. Me equivoqué de emoji. Ya. En el siguiente ejercicio volvemos a tener triángulos, pero mi pregunta es, ¿qué le falta ahora a los triángulos? Lo voy a dibujar Yo, aquí tal cual. en la 2 era 15 centímetros o metros. Centímetros. Ya. Ojo, acá ¿cuántos tenemos? ¿Qué lados tenemos? 8 centímetros, 10 centímetros y acá no lo sabemos. Mi pregunta es, ¿qué nos falta aquí en la fórmula? Calcular el cateto. El cateto. ¿El cateto era la C o no? Alguien me pidió que pueda subir a la 3. La B. La B, ya. Muy bien. Espérense, voy a subir aquí porque alguien necesita también la del ejercicio anterior. Parece que vamos muy rápido. Pero acá nos falta una B. Entonces reemplacemos la fórmula. A elevado a 2 más B elevado a 2 es igual a C elevado a 2. ¿Qué va a pasar? La A, ¿cuánto sería?
Hay que reemplazar, pero hay que reemplazar bien aquí. La A, entonces, el otro cateto. ¿Cuál cateto sabemos cuánto vale? El que está aquí. Entonces sería 8 elevado a 2 más el otro cateto. No sabemos cuánto es. Es lo mismo que la hipotenusa, que sí sabemos cuánto es en este caso, que es 10 elevado a 2. Hagamos los cálculos. 8 elevado a 2, ¿cuánto nos va a dar? 64. Bien, 8 elevado a 2, 64. Más b elevado a 2, no sé cuánto es, pero es lo mismo que 10 elevado a 2. ¿Cuánto es 10 elevado a 2? 100. 100. Ya, yo quiero saber lo que es, yo quiero ver lo que es la B. Por lo tanto, este número de acá no me sirve acá, lo tengo que pasar para el otro lado, pero si pasa para el otro lado, va a pasar como su inverso, en vez de sumar, va a pasar. Bien. ¿Qué ocurrió al final? Para poder encontrar el valor, ¿qué tuvimos que hacer con el cateto y la hipotenusa? Restar. Restar. ¿Cuánto da 100 menos 64? 36. 36. ¿Y la raíz de 36? 6. 6. Entonces, el cateto que falta vale 6 centímetros. Entonces, cuando falta la hipotenusa, se ocupa la fórmula normal, sumamos A y B. Pero cuando nos falta un cateto, vamos a tener que pasar hacia el otro lado y nos va a quedar la fórmula como una resta. ¿Ya? Entonces, voy a colocar aquí una ayuda porque quedan pocos minutos. Si falta 2 puntos, un cateto, o sea, no, perdón, la hipotenusa, la fórmula queda como a elevado a 2 más con una suma. Cuando la falta hipotenusa, ¿qué operación se va a ocupar? La suma. Y cuando falta un cateto, supongamos que va a ser el... Cuando falta un cateto, ¿qué pasa con la fórmula? Se va a ocupar la Resta. resta. Y en el chat me da risa lo que están escribiendo, pero gracias por a ustedes, no, si igual no, se portan bien, están trabajando bien en clase. Mientras más hablen, mejor en todo caso. Yo no me enojo si ustedes participan en clase. Ya, y gracias por el aplauso y por lo de la paciencia, Tomás. Ya, ¿puedo avanzar? Para que veamos otro ejemplo y ocupar lo mismo que está aquí. Si falta hipotenusa, se ocupa la fórmula tal cual. Si falta un cateto, tenemos que restarle a la hipotenusa. Lo voy a volver a anotar aquí por si acaso esa fórmula que le puse. Entonces, cuando nos falta un cateto, a la hipotenusa al cuadrado le restamos el otro cateto. Ejercicio 2. ¿Cuáles son las medidas? Ya. Para no confundirnos con la fórmula, ocupé la letra X como incógnita. ¿La X es un cateto o hipotenusa? ¿Cateto? Cateto. Bien, por lo tanto vamos a ocupar la fórmula de resta. ¿Qué cateto? La X es el cateto que nos falta, ¿cierto? Pero si lo ponemos al cuadrado, reemplacemos la fórmula.
¿Cuánto es la hipotenusa en este ejercicio? ¿Cuánto es la hipotenusa? ¿5 o 13? 13. 13. 13. 13. Entonces vamos a dejar 13 elevado a 2 menos el otro que sería el cateto 5 elevado a 2. Vamos bajando en nuestro desarrollo. 13 elevado a 2, ¿cuánto da? 13, 13, 13 por 13. $169. Muy bien, muy bien. Menos 5 elevado a 2, que es 5 por 5. $25. Ya, bien. Entonces ahora, ¿cuánto nos queda? 169 menos 25. 144. Muy bien. ¿Y alguien se sabe la raíz de 144? Porque es una de las más comunes. 12. Correctísimo. ¿12 qué? Entonces, el cateto que nos falta mide 12 centímetros. centímetros. Entonces, dependiendo si nos falta la hipotenusa o el cateto, vamos a ocupar la fórmula con una suma o con una resta, pero siempre identificando la C, que es nuestra hipotenusa, ¿ya? Porque no puedo poner un número menor aquí o si no me va a dar un número negativo y ahí se va todas las pailas, porque no, siempre tiene que ir el número mayor ahí como la hipotenusa. Veamos si alcanzamos a hacer el 3 en 3 minutos. ¿Cuáles son las medidas? Rápidamente. En la 30 parte de arriba, 30. decímetros. Ahí. Y en Es que la de parece abajo, una D. 34 decímetros. Aparece una 30, D. 34, sí, decímetros. Y nos falta un cateto. Fórmula, rápido. ¿Cómo la ordeno? A ver, dígame usted ahora. El X que no conozco va a ir ahí. ¿Es igual a cuánto? ¿Qué número va primero? ¿30 o 34 elevado a 2? 30. 30. No, siempre el mayor, la hipotenusa. La hipotenusa, ¿cuál sería la hipotenusa en este? 34. Ah, ya, ahí había un detalle por el cual se podrían haber equivocado. 34 menos 30 elevado a 2. La fórmula cuando nos falta un cateto es que acá siempre tiene que ir el mayor primero. La hipotenusa siempre va a ser más grande que cualquier cateto. ¿Ya? Y listo, 34 por 34, quedan 2 minutos. 1156. 1156 menos 30 por 30 son 900, ¿cierto? Confírmenme. 1930 por 30. ¿Cuánto da? 900 ya. Entonces 1150 menos 900, nos queda 1 minuto con 15. 256. Y la raíz cuadrada, 250. 250. 250. Sí, 250. No, era 1156, 1156 menos 900. Ah, entonces 256. Ya, bien, 256. Entonces la raíz cuadrada de 256 acuérdense que 15 por 15 era 225. Prueben un número mayor a 15. 17. 17 por 17 ya lo habíamos hecho en otro ejercicio y nos había dado 289. 16 por 16. Bien, 16. 16. Bien. Entonces la respuesta son 16 decímetros o dm. Siempre ocupen la misma letra que aparezca en el ejercicio. ¿Ya? Aunque no sepan lo que significa, Eso es ocupen la ¿Es misma. una D? Sí, ¿O una no? D. D de dinosaurio. DM. DM. Chicos, lo dejamos, chicos y chicas, Es que lo le dejamos hasta funcionó. aquí. Lo dejamos hasta aquí porque se va a cortar y listo, porque hacemos a despedir. Está súper bien. Espero que Profe, se pueda ¿ya se entender la entrega? materia. Sí, sí, sí.